En este momento vamos a empezar a trabajar con los sólidos de revolución. Es decir, uno tiene una región plana en el plano y se rota alrededor de un eje. Entonces vamos a ver dos métodos, que es el método de la corteza y el método del disco, para hallar el volumen de un sólido de revolución cuando digámoslo así, se hace la rotación alrededor de un eje. El primer método que vamos a ver es el método de la corteza. ¿En qué consiste el método de la corteza? Entonces la idea es la siguiente, vea, la idea es la siguiente. Yo tengo aquí un cilindro grande y de entre esos cilindros grandes tengo un cilindro pequeño, ¿no? Aquí tengo un cilindro grande, naturalmente de radio, R mayúscula, y aquí tengo un cilindro pequeño, naturalmente de radio, R minúscula. O sea, este es R minúscula y este radio es R grande, y esto tiene una altura, naturalmente. Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿cómo calculamos este volumen? Este volumen, el que está por fuera del cilindro pequeño, pero por dentro del cilindro grande, ¿no? ¿Cómo calculamos ese volumen que está ahí? Entonces simplemente ese es el volumen de un cilindro. Entonces simplemente es el volumen del cilindro mayor menos el volumen del cilindro menor. Es decir, el volumen de ese sólido simplemente es pi r al cuadrado por h, el volumen del cilindro grande, menos el volumen del cilindro pequeño, pi r2 por h. Como quien dice, de aquí puedo sacar factor común pi y puedo sacar factor común h, y me queda r al cuadrado menos r al cuadrado. ¿Y esto a qué va a ser igual? Yo lo puedo escribir como pi por h, esto lo puedo factorizar como r menos r por r más r. Y esto simplemente lo voy a escribir como 2pi h r menos r por r más r sobre 2, el 2 que escribí aquí. Y este volumen simplemente lo voy a llamar dB, o sea, un pedacito de volumen, ese que está ahí. Y simplemente lo voy a escribir como 2pi, este pedacito que está acá, o sea, r grande más r pequeña sobre 2, lo voy a llamar x. Este r menos r lo voy a llamar dr, y este h simplemente lo voy a llamar f de x por dx. Este h es f de x. Este r menos r es de x. Este r más r sobre 2 es x, y ese sería el diferencial de volumen en la deducción de la fórmula que vamos a hacer. Entonces ahora sí, en base a esto vamos a deducir la fórmula, cómo hallar el volumen de un sólido de revolución por el método de la corteza. Entonces la idea es esta, vean, la idea es esta. Yo tengo aquí mi x y aquí tengo mi función, digámoslo así, y igual a f de x. Y aquí tengo mi punto A y por aquí tengo mi punto B. Entonces la idea es la siguiente, vean, este es el x. La idea es que yo quiero rotar esta área que está aquí alrededor del eje y hallar el volumen de ese sólido. Es decir, yo quiero rotar esta región aquí, ¿no? Entonces por aquí va a estar, digámoslo así, el gráfico de esto. Por aquí va a estar este cilindro, se lo voy a llamar A. Por aquí va a estar, cuando ya lo roto, ¿no? Bueno. Y el volumen que yo quiero encontrar simplemente es este volumen, vea, este volumen de este sólido. Al rotar esta región que está aquí alrededor del eje Y, ¿cómo se encuentra ese volumen? Entonces la idea es la siguiente, vea, yo tengo esta área, este punto, digámoslo así, es A y este punto es B. Entonces lo que hacemos nosotros es lo siguiente, vea, tomamos este rectángulo,
bien pequeñito, ¿no? Bien pequeñito. Y vamos a encontrar el diferencial de volumen de ese pedacito de rectángulo. Si lo comparamos con este, vea, este que está aquí es el R pequeño y este que está aquí es el R grande. O sea, es como si yo rotara este cilindro aquí en el eje Y. Lo que va a aparecer es este que está aquí, ¿no? Entonces observen, vea, R menos R es el que estamos llamando dx. R más R sobre 2 es exactamente x. Y simplemente por la altura, que es f de x. O sea, lo que escogemos es este rectángulo bien pequeñito, digámoslo así, bien pequeñito, y lo rotamos aquí alrededor de Y y aplicamos simplemente lo que dice aquí. O sea que el de B, en este caso, va a ser igual a 2pi x f de x por dx. El pedacito de volumen, este pedacito de volumen, esto es bien pequeñito y se rota aquí. Entonces le repito, R más R sobre 2 es el que estamos llamando x. R menos R es el que estamos llamando de x. O sea, esto lo estamos llamando de x. R menos R, simplemente R menos R es de x, ¿no? R menos R de x. R más R sobre 2 es simplemente x. Y f de x pues es la altura, ¿no? Y 2pi naturalmente es de la fórmula que me dio, ¿no? Entonces que quede claro. Y de ahí simplemente cómo calculamos el volumen. Simplemente es 2pi. Integramos donde hacemos la partición, o sea, la hacemos entre A y B. Ahí hice la partición, o sea, donde usted tomó el rectángulo genérico, digámoslo así. O sea, entre A y B, ¿no? Integral entre A y B de x, f de x por dx. Entonces vean, este x es la distancia que hay del monachito que está aquí al eje de revolución, ¿no? Entendamos bien, el x, la distancia que hay de aquí a aquí. El f de x, la altura. El de x pues es el diferencial y 2pi es constante. Y esa es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para hallar el volumen de un sólido de revolución alrededor del eje Y por el método de la corteza. Entonces ahora sí voy a borrar esto y vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Entonces que quede muy claro lo siguiente. Si yo tengo aquí esta región, oíganse bien. Tengo x y tengo y. Que yo tenga aquí esta recta, y igual a x. Y que yo quiera rotar esto entre 0 y 2. Que yo quiera hacer rotar esta región en el eje y. Entonces simplemente vengo y miro cuál es el sólido que me está produciendo, ¿no? Entonces el sólido que me está produciendo simplemente es este, ¿no? Entonces el volumen que vamos a hallar es este volumen de ese sólido que está aquí por fuera del cono y por dentro del cilindro. Ese es el volumen que vamos a hallar. ¿Cómo se calcula ese volumen? Entonces que quede muy claro, ¿cómo se calcula ese volumen? Entonces uno hace la partición aquí, vea. Ahora que quede claro, vea, el monacho en el método de la corteza siempre se toma paralelo al eje de revolución. Este monacho que está aquí es importante, paralelo al eje de revolución. Y este x es la distancia que hay del monacho, digámoslo así, al eje de revolución. Entonces el volumen aquí, ¿cuál va a ser? El volumen va a ser 2pi integral entre 0 y 2 de x por f de x. ¿Cuánto vale f de x? Pues simplemente vale x por dx. Como quien dice, el volumen va a ser 2pi integral entre 0 y 2 de x al cuadrado por dx. Como quien dice, va a ser igual a 2pi por x al cubo sobre 3 entre 0 y 2. Como quien dice es 8 tercios menos 0. O sea, 2 por 8, 16 pi tercios menos 0. Evaluada en 2, 8 tercios por 2 pi, 16 menos evaluada en 0. Ese es el volumen del sólido al rotar esta región, digámoslo así, este triángulo alrededor del eje Y por el método de la
corteza. Vamos, entonces que quede muy clara la fórmula, la vamos a seguir trabajando en varios videos. Vamos a hacer por lo menos unos 12 videos aplicando este método y aplicando el método del disco. Bueno, un segundo ejemplo, para que quede muy claro, un segundo ejemplo. Si usted quiere calcular el volumen al rotar esta región en el eje Y, X y Y, usted tiene aquí la parábola, Y igual a X2, que la quiera rotar desde X igual 2 hasta X igual 4. Entonces que usted quiera rotar esto aquí para encontrar el volumen de esta región rotada alrededor del eje Y, quiera calcular el volumen de ese sólido. Entonces usted viene aquí y hace su monachito para que lo vea, hace su monachito y el volumen del sólido que está calculando es este que está aquí, ¿no? Este que está aquí. Es este que está aquí, ¿no? Este es el volumen del sólido. Entonces, ¿cómo es el volumen del sólido? Que quede muy claro que está entre 2 y 4. Entonces no se les olvide hacer el monacho. Este monacho es importante, paralelo al eje de revolución. Entonces simplemente el volumen aquí simplemente va a ser 2pi integral de dónde a dónde, vea, desde 2 hasta 4. Este puntico vale 2 porque estamos rotando desde 2 hasta 4 esta función. Desde 2 hasta 4. Y X, la distancia que hay de aquí al eje de revolución es X. Por f de X, que es X al cuadrado por dx. Entonces simplemente este volumen va a ser 2pi integral entre 2 y 4 de x3. Como quien dice, este volumen va a ser 2pi por x a la cuarta sobre 4 entre 2 y 4. Como quien dice, esto va a ser 2pi x a la 4. O sea, 4 a la cuarta, o sea, 4 al cubo sobre 4 a la cuarta sobre 4, 4 al cubo. Menos 2 a la cuarta, que es 16 sobre 4, 4. O sea, esto sería simplemente 2pi que multiplica 64 menos 4, 60, ¿no? O sea, simplemente 2 por 6, 12, 120 pi unidades cúbicas. A ver, rectifiquemos. Aquí me queda 4 a la cuarta sobre un 4, me queda 4 a la 3. Aquí me queda menos, evaluar en 2, 2 a la 16 sobre 4. 16 sobre 4 es 4. Esto es 64 menos 4 es 60 por 2, 120 pi unidades cuadradas. Entonces, que quede muy claro cómo es el método de la corteza, ¿no? El método de la corteza es 2pi integral entre A y B, la región que está rotando, el X, la distancia que hay de aquí a aquí, el monacho es siempre paralelo al eje de revolución por la altura del monacho, esta altura, simplemente por dx. Hasta pronto.